Este programa es presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Ambiente en el Medio, el número 17 de esta primera temporada. 30 minutos para compartir aquellas cosas en las cuales nosotros y el ambiente tuvimos mucho que ver en la última semana. En el programa de hoy vamos a hablar de la cumbre del cambio climático que se está desarrollando en Varsovia, la capital de Polonia. Vamos a hablar de en qué estado de situación procesal están aquellos activistas de Greenpeace que hace ya 2 meses fueron detenidos en una protesta en el Ártico. Y viniendo a nuestro país seguiremos compartiendo las columnas de la ingeniera agrónoma Janet Bosija de la Fundación Logros, hablando sobre huerta orgánica, y además les presentaremos los resultados del concurso Mi Residuo, Mi Responsabilidad. Pero tal cual es tradicional, comenzamos hablando de noticias, repasando aquellas en las cuales el ambiente fue protagonista en la última semana. Durante el fin de semana hay una reunión que tuvo lugar en la ciudad de Jung, departamento de Río Negro. El vicepresidente de la República, Danilo Astori, confirmó que habrá una nueva planta de celulosa en el país. De acuerdo a lo informado por el diario La República, el proyecto estará a cargo de UPM y se va a instalar en la zona este. El cambio estructural que viene teniendo el país no tiene retroceso, aseguró Astori, quien recordó que en meses comenzará el funcionamiento de la planta de pasta de celulosa de Montes del Plata. Con respecto a la megaminería, el vicepresidente de la República dijo que traerá cambios muy importantes en materias de ingresos y que cambiará también la estructura del volumen de las exportaciones de Uruguay. Justamente relacionado con la megaminería, durante su exposición en el 7º Congreso Uruguayo de Geología y el primero de Minería y Desarrollo del Cono Sur, Alejandra Martínez, secretaria de la Asociación de Licenciados en Geología del Uruguay, informó que tenemos casi 20 años de atraso hablando de la legislación minera de nuestro país. Martínez recordó que Uruguay continúa con una legislación de los años 40, mientras que a nivel internacional, desde 1995, la Organización Internacional del Trabajo ratificó un nuevo convenio sobre seguridad y salud en las minas. La experta planteó la necesidad de llevar adelante acuerdos a nivel general que definan cuáles son los protocolos de seguridad, salud y resolución de posibles reclamos internacionales. Martínez abogó por que Uruguay se mantenga dentro de las normas internacionales, dado que las empresas que se van a instalar son grandes multinacionales que además van a emplear a funcionarios extranjeros. La geóloga apuntó que a pesar de que la proporción de accidentes en minería es menor que en otras industrias, no se debe subestimar el riesgo. También señaló la necesidad de contar con un registro de la población que se va a desempeñar en esa área, ya que son un público que se expone a situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Los primeros días de trabajo en la cumbre de cambio climático que se desarrolla en la ciudad de Varsovia ha dejado más decepción que avances, fundamentalmente por lo que han decidido 3 países: Australia, Japón y Brasil. Durante estos primeros días, ningún país ha anunciado que aumentará sus recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero, más bien todo lo contrario. Y en el caso de algunas economías importantes, han planteado graves retrocesos en sus objetivos y políticas anteriores. Por ejemplo, Japón decidió reducir solo un 3,8% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020 con respecto a los niveles de 2005, una meta muy alejada de aquel 25% que había anunciado hace algunos años. Australia, por su parte, solo se compromete a reducir en un 5% las emisiones de gases contaminantes para el año 2020. Vamos a nuestro vecino Brasil, que se sumó a este grupo de países que redujeron sus proyecciones y confirmó que su tasa de deforestación aumentó un 23% el año pasado, una cifra incluso superior a la que se barajaba entre el gobierno brasileño y que denunció como muy grave la ONG Greenpeace. Con este panorama se están encontrando por estas horas los ministros de Medio Ambiente que están llegando a Varsovia para participar en la ronda final de la cumbre. Recordar, la primera semana trabajan los técnicos y la segunda los políticos.
El presente año va camino a convertirse en uno de los 10 más calurosos desde que se iniciaron los registros en 1850, según avanzó por estos días la Organización Mundial de la Meteorología. Los 9 primeros meses de 2013 constituyeron el 7º periodo más cálido jamás registrado, junto con el de 2003, con temperaturas en la superficie terrestre 0,48 grados centígrados por encima de la media entre el periodo 1961-1990. Según el documento de la Organización de Naciones Unidas, el periodo entre enero y septiembre de este año fue más cálido que el mismo espacio de tiempo entre 2011 y 2012, años en los que la Niña provocó un enfriamiento global de las temperaturas, mientras que en lo que va del año no se han producido episodios de la Niña ni el Niño, ni se prevén antes de fin de año. Desde la Organización Meteorológica Mundial explicaron que estos dos fenómenos meteorológicos condicionan fuertemente el clima y que en 1998 y 2010, los 2 años más cálidos de la historia, se produjeron episodios de El Niño. Marion Cotillard, L'Avion Rose. La actriz francesa Marion Cotillard, conocida por todos nosotros por haber interpretado a Edith Piaf y haberse llevado un Oscar por ello, se encerró en una falsa prisión en defensa de los 30 tripulantes del rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace, que fueron detenidos a mediados de septiembre por protestar en el Ártico ruso. Dentro de una jaula y junto a otros militantes en el Palacio Real de la capital francesa, la actriz vio acompañada su protesta de un cartel en el que se podía leer «Soy defensora del clima». Hay gente que tiene la valentía de defender nuestro planeta. Frente a este coraje, las posibles sanciones son absolutamente absurdas y delirantes. Deberíamos más bien darles gracias, indicó la actriz. Esta no es la primera vez que Cotillard se involucra con el grupo ecologista, al que en julio del año 2010 acompañó a la República Democrática del Congo durante una semana para denunciar la deforestación de los bosques tropicales. Un par de apuntes respecto a las dos noticias internacionales que vimos al final. En el caso de los tripulantes de Greenpeace del Arctic Sunrise, que están desde el mes de septiembre detenidos en Rusia y a la espera de resoluciones judiciales, comenzó a fallar la justicia y en el caso, por ejemplo, de los 2 tripulantes argentinos, se les permitió bajo fianza poder salir de prisión, aunque el proceso sigue adelante. Respecto a la cumbre de Varsovia, por las horas que estamos grabando este programa y por los días que ustedes lo van a estar viendo, la cumbre seguirá adelante en ese formato que es tradicional. La primera semana es una reunión básicamente de técnicos y en la segunda llegan los ministros de Medio Ambiente, los vinculados a las relaciones exteriores e intentan darle un formato final al área política. Pero tal cual salieron las primeras conclusiones de la semana inicial, no hay mucho ambiente a nivel internacional para hacer reducciones importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero. La próxima semana seguramente hablemos en profundidad de este tema. Vamos ahora a la columna de Huerta Orgánica a cargo de la ingeniera agrónoma Janet Bosija, que en esta semana, en esta ocasión, nos habla sobre el manejo de la huerta orgánica. En la naturaleza existen 2 formas de obtener plantas. A partir de semilla, que es lo que llamamos propagación sexual, o a partir de partes de la planta, que es lo que llamamos propagación asexual. Por ejemplo, la frutilla se propaga a través de plantas hijas o hijuelos. El cibulet a través de división de matas, donde se separa la gran mata en matitas individuales. Con respecto a la obtención de plantas a partir de semilla, existen 2 formas de siembra. Lo que llamamos siembra directa o de asiento, que se realizan las semillas más grandes, por ejemplo, las leguminosas, por ejemplo maíz, por ejemplo girasol. La siembra directa significa que desde el momento que yo siembro la semilla, todo el ciclo de cultivo ocurre en el mismo lugar. Pero también existe otro tipo de siembra y es la siembra en almácigos. Los almácigos se realizan generalmente para las semillas más pequeñas, por ejemplo las semillas de lechuga, que son muy pequeñitas, que miden menos de 1 milímetro. Estas semillas necesitan cuidados especiales. La plantita, una vez que emerge, necesita un cuidado prácticamente individual. Ahora bien, ¿cómo se hace el almácigo? ¿En qué recipientes y qué cuidados debemos de tener? Son cosas a considerar. Podemos realizar un almácigo en recipientes que tengamos en casa, vasitos de yogur, por ejemplo, vasitos que nos sobren, vasos descartables, o específicamente en almacigueras.
Por ejemplo, acá tengo varias almacigueras, ¿no? Esto es específicamente una almaciguera que se compra en el mercado, pero esto es algo que lo desechan, por ejemplo, en algunos comercios porque son los soportes donde vienen los vasos de yogur para que no se rompan. Entonces, muchas escuelas, muchas personas usan esto como una forma de reusar cosas que no podemos usar y las tenemos que tirar. Qué mejor usarlas en esto, en hacer almacigueras. ¿Ah? ¿Qué sustrato voy a emplear para hacer un almácigo? Bueno, voy a usar o compost o humus de lombriz. ¿Ah? ¿Cuántas semillas debo colocar en cada una de las celdas o en cada vasito? Bueno, voy a colocar una o dos, porque cada semilla va a dar origen a una planta. Si yo coloco un puñado de semillas, como uso semilla que tiene un porcentaje de germinación de 90% o más, probablemente todas den origen a una planta y después es muy difícil poder separar cada plantita individual. Coloco una o dos semillas. La profundidad de siembra, hay una regla práctica que es para todas las semillas. La profundidad de siembra no tiene que ser mayor al doble del diámetro de la semilla. Muchas de las frustraciones de por qué no prospera un almácigo es por la profundidad de siembra. Otro de los cuidados que tenemos que tener una vez que yo ya sembré mi semilla es la forma en que hago el riego del almácigo. El riego tiene que ser tipo goteo, una lluvia fina. ¿Por qué? Porque si es un riego brusco con una regadera que tiene una roseta con agujeros grandes, se me escapa la semilla y la pierdo. Otro cuidado que tenemos que tener del almácigo es que las plantas, cualquier planta que se usa en una huerta, necesitan 5 horas de luz directa del sol. Muchas veces el almácigo no prospera porque lo dejamos en una ventana y resulta que en la ventana hay 1 hora pasa el sol, pero eso no es suficiente. Entonces la plantita no prospera. ¿Cuándo decimos que una planta está pronta para ser trasplantada de un almácigo? Bueno, cuando tiene unos 10 a 15 centímetros de altura o 3 o 4 hojas verdaderas tiene la plantita, o cuando transcurrieron 30 días a partir del momento en que yo sembré el almácigo. Por eso en un almácigo es muy importante poner el nombre de la especie y la fecha. De esa manera yo puedo ir controlando cómo va prosperando mi almácigo. Otra medida de manejo de la huerta es cubrir el suelo en los lugares donde no hay planta. Por ejemplo, podemos cubrir el suelo con pasto seco, con hojas secas. A veces se utiliza también viruta, pero no es recomendada todos los años o en forma continua, porque la viruta, para que los microorganismos del suelo puedan digerirla y se transforme en materia orgánica, inmovilizan el nitrógeno y se genera una deficiencia de nitrógeno en el suelo. La ventaja de cubrir el suelo con pasto seco, por ejemplo, u hojas secas, es que no crecen malezas en los lugares donde están las plantas. Las malezas competirían con nuestras plantas. La otra ventaja es que protegemos la vida del suelo, porque cuando vamos a regar, si lo hacemos sobre un suelo desnudo, el golpe del agua va compactando el suelo, y el suelo compacto hace que la planta tenga más dificultades para nutrirse, para absorber agua y nutrientes. Otra ventaja de cubrir los suelos es que mantenemos la humedad del suelo, porque al ser el riego sobre esto se mantiene, hay menor evaporación de la tierra desnuda, entonces hay que regar menos y se mantiene mejor la humedad. Otra medida de manejo en la huerta orgánica es la altura de los canteros. Los canteros tienen que tener una altura mínima de 20 a 25 centímetros. Lo ideal es que sean de 25 a 30 centímetros. Esto permite un buen desarrollo radicular y una buena distribución del agua en el perfil del suelo. Y la otra pauta de manejo que tenemos que tener claro es la forma en que se realiza el riego en un sistema orgánico. En los sistemas grandes usamos riego por goteo, que son esas cintas de riego que tienen orificios. En una huerta más pequeña, por ejemplo como esta, utilizamos regadera, pero lo importante es que la regadera tenga una roseta de este tipo, o sea, una roseta que provoque una lluvia fina. Con estas medidas de manejo que yo estoy diciendo, nos prevenimos muchos problemas en la huerta.
En la próxima semana la ingeniera Bosija estará cerrando este ciclo explicando cómo evitar enfermedades en la huerta orgánica. Les recuerdo las vías de comunicación, pueden hacerlo a través de Facebook y Twitter de NSTV y si no, mandarnos un mail a elambiente@nuevosiglo.com.uy. También recuerden que Nuevo Siglo está cumpliendo 18 años, que dentro de los festejos hay sorteos y el más importante es el del Chevrolet 0 kilómetros. No hay que anotarse de ninguna manera para participar porque en la medida que son suscriptores de Nuevo Siglo están participando. Cuanto más años tienen asociados a Nuevo Siglo, más posibilidades tienen de llevarse el Chevrolet. Si quieren además participar de los sorteos semanales, tablets, LEDs y además los pasajes de BQB a Santiago de Chile, para ello sí tienen que colocarse dentro de la web de Nuevo Siglo y anotarse para los sorteos semanales. Nos vamos a la pausa, tal cual es tradicional, con un consejo ambiental de la Intendencia de Montevideo. Mi residuo, mi responsabilidad es un proyecto de la Intendencia de Montevideo que se viabiliza a través de un concurso de producción audiovisual entre liceales de institutos públicos y privados que tienen que intentar, bajo esa consigna, mostrar qué es lo que se está haciendo con aquello que desechamos. Ustedes y todos nosotros debemos de entender de que una sala Citarrosa completa de gente por segundo año consecutivo es el esfuerzo no de un momento, no de un instante, sino que de todo un año trabajando juntos. Podemos decir por la cantidad de trabajos que se presentaron que alrededor del 50% de los liceos en forma directa o indirecta han estado presentes. Podemos decir con respecto al año pasado que tenemos un 70% más de trabajos con respecto al año pasado. ¿Y la percepción por qué es importante? Porque es el insumo para la gestión. Y una vez que tenemos el insumo de la gestión es donde generamos la discusión. Y de la discusión el análisis y del análisis a la acción. Y una vez que tenemos acción, es la acción la que transforma realmente el medio. Ya estamos en el segundo año de mi residuo, mi responsabilidad y esperemos que el año que viene sea el mismo porque me parece que va agarrando una cosa ahí como firme de que si no nos hacemos cargo entre todos es muy difícil que podamos cambiar las cosas. Y hay muchas cosas que no hacemos nosotros, que hacen otros, pero somos parte de cambiarlo o dejarlo como está y dejar las cosas como están siempre es ir un poco peor. El concurso Mi Residuo, Mi Responsabilidad, estamos en la edición 2003, entonces hay que reconocer que la idea es un trayecto en el tiempo sostenido por una política de la Intendencia. Estamos comenzando en el 2010 y con distintos perfiles de concurso y con distinto público, pero a partir del 2011 nos centramos en jóvenes liceales y haciendo hincapié en el primer ciclo y segundo ciclo. La razón de por qué llegar a los liceos es porque queremos tener un mapeo de todo Montevideo. En el 2013 llegamos al 100% de los liceos públicos y a 30 liceos privados, de los cuales enmarcado dentro de la educación ambiental, nos interesa conocer y saber qué percepción tienen de la gestión de los residuos que se está llevando adelante dentro de la ciudad y cuáles son las oportunidades de mejora y bueno, las propuestas que hemos podido ver, ¿verdad? Si todos unidos cuidamos la vida, hasta el planeta enfermo volverá la alegría. Pero hay tiempo todavía. Si todos unidos cuidamos la vida.
todo aquello que involucra a la sociedad y nos hacen los aportes correspondientes para la mejora de la gestión, para que se incorporen como insumos para la gestión, ya eso para nosotros es muy importante. Y si lo remarcamos además, que las propuestas vistas en los videos no fueron propuestas de generar reclamos, por más que algunos puedan ser muy justos, sino que fueron propuestas de mejoras, bueno, ya para nosotros es un triunfo y un premio. El concurso es una idea buenísima que empezó en el 2010 con chiquilines de primaria, que en el 2011 lo hablamos con Carlitos, lo hicimos para chiquilines de tercero de liceo, pensando que es el momento en el cual hay más deserción estudiantil. Entonces nos interesaba no solamente promover el desarrollo de las capacidades vinculadas con el medio ambiente y con la transformación de la ciudad de parte de los chiquilines, sino también de alguna manera ayudar a que se queden, a que sigan en el sistema y que se desarrollen. Yo creo que ya en esta edición, segunda edición de Mi Residuo, Mi Responsabilidad, que abarca chiquilines de todas las edades y de todo Montevideo, estamos viendo eso. Nosotros ponemos el premio un poco porque la idea es que los gurises sean jóvenes disfrutando de serlo. Parte de ese disfrute es tener responsabilidad, ir aprendiendo cosas de cómo convivir con los demás y cómo enseñarle a los demás. O sea, chiquilines no solo tienen para aprender, sino que también tienen mucho para enseñar. Cada granito de arena cuenta en esta playa tan grande que es el tema ambiental y que es el tema de la sociedad en general. Y fue allí en la Sala Citarrosa donde se dieron a conocer los ganadores. Veamos quiénes fueron los que ganaron y veamos cuál fue uno de los tapes ganadores. Primer premio, sexto del Liceo Kennedy. Cuando nos presentaron el proyecto, la idea era enseñar algo y también aprender nosotros, y que lo que rescatamos es que lo que nos pasó fue que disfrutamos muchísimo y que ahora vamos a poder disfrutar más todavía. Y nos llevó la verdad que bastante trabajo, nos quedamos fuera de clase a hacer cosas, trabajar con las basuras, nos costó muchísimo juntar toda la basura que precisábamos, le pedimos ayuda a todo el liceo y bueno, se llegó y la verdad que súper agradecidos. Nos pareció muy buena idea dejar un mensaje para el mundo y también dejar como una huella en el liceo al que vamos de un logro de los alumnos, y también que nos dejó un mensaje súper positivo a nosotros, no solo por la conciencia del ambiente, sino también porque hicimos todo entre todos. O sea, nosotros hicimos toda la música, hicimos toda la actuación, la parte de danza fue creación nuestra, todo fue cosa nuestra, entonces también nos deja otro ambiente a nosotros como clase y a nosotros como mundo. En realidad, en lo personal, creo que aprendimos todos a trabajar como grupo. Algo que nos enseñó muchísimo más, ya éramos un grupo muy unido, pero además de eso aprendimos muchas más técnicas y cosas, pero todos juntos, no solamente con los profesores, sino en la práctica, y fue la verdad muy interesante. Y bueno, ver
el resultado del trabajo terminado fue muy gratificante. Sin duda está muy bueno haber sido los ganadores, es algo muy gratificante para todos nosotros, pero insisto en que para mí la recompensa es el camino y lo más importante es el cambio que hizo nosotros el proyecto y no tanto en sí el haber sido primeros, ¿no?
Muy pronto todos los cortos que llegaron a las instancias finales de este concurso Mi Residuo, Mi Responsabilidad, y los ganadores se van a poder ver a través de la pantalla de NSTV. Vamos dejando por aquí este programa del ambiente en el medio. Nos vemos en una semana. Que pasen bien. Este programa fue presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República.